están haciendo todas las medidas necesarias para que el comienzo de curso sea un comienzo de curso seguro y se garantice un derecho fundamental a la educación. Hola, ¿cómo están? Se esperaba y cuánto lo que Educación pudiera aclarar hoy sobre el inicio de curso. Y de lo dicho por Rocío Lucas se infiere que ni plan B ni plan A, solo una prioridad absoluta: garantizar la vuelta a las aulas. Y Ana Rayaces, de forma presencial. Se descarta la semipresencialidad que plantea el Ministerio. Sí, en principio esa opción no se plantea aquí en Castilla y León, que, como decía, sigue apostando por la educación presencial en todas las etapas educativas. Lo que sí que podría pasar es que por problemas de espacio en algunos centros se vean obligados a hacer dobles turnos, pero serán los mínimos. La consejera recuerda que la educación es un derecho fundamental, que es obligatorio ir a clase. Veremos y escucharemos las reacciones de la comunidad educativa a esta información. Y en Madrid, ya les adelantamos, la vuelta al cole se anuncia caliente. Los profesores acaban de convocar una huelga para los primeros días del curso, mientras la curva de positivos sigue sin darnos tregua. Hoy en Castilla y León hay 293 más. Preocupan los nuevos casos y preocupan actitudes irresponsables de quienes pueden estar contagiados. Leticia Gutiérrez, Belorado, Burgos. Hay mucha indignación en el Ayuntamiento de Belorado por esos 23 nuevos positivos relacionados a un segundo brote, con 66 pruebas realizadas y todavía quedan más por practicarse. El Ayuntamiento de Belorado pide ayuda a las administraciones para controlar a la gente que no cumple con los aislamientos. Los temporeros llegan a los frutales del Bierzo. Empieza la recolección de la pera envuelta en medidas de seguridad que hacen más duras las jornadas. Un anticipo de lo que en septiembre verán los viñedos. Pues con pegarme cuando no está mi marido, así, que me da una paliza. ¿Y tú estás embarazada? Sí, estoy embarazada. Es el relato angustiado de Lynn. Lleva 16 años en nuestro país, pero a raíz del confinamiento ha sufrido la xenofobia en persona, pintadas y amenazas que le han obligado a abandonar la que era su casa. Y hoy el cielo de Castilla y León estará soleado, aunque no se descartan chubascos. Será en la zona de León, según vaya avanzando la jornada. Las temperaturas más altas se pueden alcanzar en Burgos. El termómetro llegará a registrar 35 grados. Levantamos el telón de este teatro de títeres construido sobre el humor, la sensibilidad y la ternura. Aborda la discapacidad a través de una historia infantil. Es parte del Festival de Teatro Alternativo de Hurones de Castroponce, en Valladolid. Prioridad absoluta la vuelta a las aulas en septiembre y de forma presencial. La consejera de Educación ha respondido así a la expectación que le aguardaba hoy en su comparecencia ante los medios, con todas las dudas que el nuevo curso plantea entre familias y comunidad educativa y con el calendario casi encima. Ana Rayaces, vamos por partes porque es denso e interesante el contenido. La Junta quiere que las clases sean presenciales y, si es necesario, prevé dobles turnos en los centros con problemas de espacio. Sí, lo más importante, la Junta mantiene que la vuelta a clase será presencial en todas las etapas educativas. También puede suceder, como decías, que por problemas de espacio en algunos centros se vean obligados a elaborar dobles turnos para ir a clase. Eso va a suceder en prácticamente todas las provincias. No nos han concretado en qué centros va a ocurrir, pero que sí que son casos muy puntuales. Lo que todavía no está claro es, a la vez, la gran preocupación de los padres. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la Junta cuando se registre un positivo en clase? En estos momentos se estudia un protocolo que llegó ayer mismo por la tarde desde Madrid, pero se está a la espera de dos reuniones, una con los presidentes autonómicos y otra con los consejeros de Educación. Y, por cierto, mensaje directo hoy de la consejera de Educación a las familias, a los padres. La educación es un derecho fundamental, así que ir a clase es obligatorio. Mensaje a las familias. La vuelta a clase en septiembre será presencial. La educación es obligatoria y que es un derecho fundamental
y por tanto, como tal derecho fundamental, estamos los responsables de educación haciendo todas las medidas para que sea seguro. El Ministerio sugiere combinar la enseñanza presencial con la virtual a partir de los 14 años, pero en Castilla y León se descarta. Solo habrá clases online en 2 supuestos. Uno, si se confina alguna zona. Nos podemos plantear la tesitura de que esté el ámbito educativo presencial en toda Castilla y León y en alguna zona haya temporadas que tenga que ser, en este caso, virtual. 2, si hay un positivo en un aula y hay que aislar a toda la clase. La alternativa de educación es que evidentemente sigan sus clases, o sea, la formación desde sus casas. Excepciones al margen, para garantizar la seguridad en los centros hay que reducir los grupos numerosos y repartir a los alumnos. Para eso habrá refuerzo de personal, 600 profesores en la pública y 200 en la concertada. Tenemos mayor, por ejemplo, concentración en primaria y en la secundaria que en bachillerato, pero hay también bachilleratos en la zona urbana que por el volumen del tamaño de las aulas y de los centros, pues también va a exigir desdobles en las áreas comunes. Y buscan otras soluciones donde no quepan desdobles. En algún caso puntual que no haya espacio, que sí que tenemos algún caso puntual, que en este volumen de centros que nos han mandado los planes nos plantean problemas de espacio, estamos viendo la posibilidad de turnos o alguna otra alternativa. Si se producen contagios en los centros, la Consejería asume la responsabilidad y exime a los equipos directivos. La consejera Ana también se ha referido a cómo se quiere organizar el tema de la limpieza y quién en concreto lo va a costear. No hay dinero a mayores, solo la partida de 600.000 euros que ya se anunció en julio. Sí, a pesar de que ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, diera a entender que habría dinero a mayores, hoy la consejera de Educación ha dejado claro que no habrá partida específica para limpiar y desinfectar los colegios. Los ayuntamientos tendrán que costear este servicio con la partida que ya se acordó en el pasado mes de julio. En total, 630.000 euros para todos los centros en Castilla y León durante el primer cuatrimestre. Lo que sí que vamos a plantear es que haya personal de limpieza en cada uno de los centros, o sea, personal de limpieza físico. O sea, que no vayan solamente a limpiar y se vayan, sino que haya personal de limpieza físico. Atentos a toda esta información, los medios y los sindicatos que se venían quejando de falta de concreción y de instrucciones claras y también de poco personal. Ana, ¿cómo han valorado todo esto? Pues la verdad es que nos dicen que siguen sin tener las cosas muy claras, con mucha incertidumbre y demandan más profesores de los que tiene previsto contratar la Administración. Recuerdan que en institutos como los alumnos volverán el 1 de septiembre porque ya tienen que hacer exámenes de recuperación. No se puede acudir en unas condiciones que ahora estamos hablando de grupos de 10, de reuniones de no más de 10, y aquí con grupos de hasta 25 alumnos. Si habla, por ejemplo, que el alumnado, si hay un solo caso, se aísla ese grupo, ¿y qué pasa con el profesor? Porque los profesores, hay grupos que tienen hasta una docena de profesores. Es decir, se aísla al alumnado, pero no al profesorado. Todos los profesores que han pasado por ese grupo, ¿qué pasa con ellos? No se ha hablado de eso. A muchos padres les parece fundamental que las clases sean presenciales desde el comienzo. Desde Confapacal creen que los estudiantes necesitan volver a las aulas y también las familias por la conciliación. Cuando finalizaron las clases presenciales ya estábamos metidos dentro de la pandemia y precisamente los centros educativos no fueron lugares especialmente sensibles en cuanto a los brotes y en cuanto a los contagios. Esperemos que de nuevo pueda ser así. Y ha habido más reacciones sobre todo esto. Desde el PSOE se habla de improvisación, de incumplimiento de lo firmado en el Pacto de Recuperación de la Comunidad. Y se pide, Luis Tudanca lo ha exigido esta mañana, que la consejera de Educación comparezca en las Cortes. Quedan 3 semanas para el inicio del curso escolar y las familias no pueden vivir en esta incertidumbre. El problema es cuando se improvisa, el problema es cuando se han tenido meses para poner en marcha las medidas necesarias y aprobar los planes precisos para prever todas las eventualidades y no se ha hecho. Eso aquí, en Castilla y León. En Madrid, la vuelta al cole se anuncia muy tensa. Los sindicatos acaban de convocar una huelga como medida de protesta por lo que consideran la inacción del gobierno autonómico, del de Díaz Ayuso. Daniel de la Fuente, en Madrid, ¿cuándo serían esas movilizaciones?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues esos 4 sindicatos que han puesto en marcha esas movilizaciones las convocan para el próximo 10 de septiembre. Denuncian que tanto la Consejería de Educación como la propia Comunidad de Madrid no han tomado las medidas necesarias para hacer frente a esta situación. Los convocantes piden que se bajen los ratios por aula y también se aumenten las plantillas. Además, también se pide que se solucione la brecha digital y que tenga todos los centros educativos su propia enfermería. Si estas demandas no se satisfacen, se verían obligados a ampliar esos días de huelga. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha puesto esta mañana en Twitter que hacen frente a la situación más complicada en décadas y, sobre todo, pide responsabilidad. Y volvemos a lo estrictamente académico, que no ha dejado de interesarnos. Competencia feroz por acceder a las titulaciones universitarias más demandadas. La última EBAU, que ha deparado un alza en las calificaciones, se ha traducido en unas notas de corte casi astronómicas. Entre las más exigentes de toda España, 2 dobles grados de la Universidad de Salamanca. Hemos querido saber por qué. Estudiar el doble grado en Biotecnología y Farmacia en la Universidad de Salamanca requiere un 13,611, la 7ª titulación más exigente del país. Hay pocas plazas y mucha demanda. Al ser el único que existe en España, pues siempre tiene muchísimas solicitudes y por eso la nota de corte es tan alta. Muy poco por detrás, el doble grado en Física y Matemáticas, 13,541. Hay una demanda de este tipo de titulación y además da un perfil que es muy adaptable ahora mismo a las necesidades profesionales de la sociedad. Detrás de estas notas, que elevan varias décimas las de cursos pasados, la sospecha de que se ha levantado la mano con las calificaciones, pero la formación de los alumnos lo desmiente. Con total seguridad puedo decir que en los últimos 4 o 5 años el nivel de estudiantes que estamos teniendo es cada vez mejor. Pues son muy buenos estudiantes y trabajan muchísimo. Tener notas de corte tan elevadas sirve como gran reclamo para sus facultades. La propia Facultad de Ciencias están tirando del resto de los títulos. De momento, las dos, como toda la universidad, tiene previsto ya el plan para garantizar la vuelta a las aulas en octubre, doblando grupos y optando por las aulas de más tamaño. La propagación del coronavirus nos lleva hoy en primer lugar hasta Segovia. Notifica en esta jornada 5 nuevos brotes, 3 de ellos en Carrascal del Río, con 13 positivos según la Junta, aunque el ayuntamiento de esta localidad sostiene que son más del doble. Tanta es la preocupación en este pequeño pueblo, Laura Hernández, que los propios vecinos se han autoconfinado voluntariamente. Buenas tardes. Pues sí, los vecinos de esta pequeña localidad de apenas 150 vecinos se han aislado voluntariamente en sus viviendas. Lo han hecho después de un bando municipal en el que se les recomendaba el confinamiento debido a la elevada incidencia del coronavirus de los últimos días. La alcaldesa de esta localidad habla de al menos 30 positivos por COVID-19, mientras desde la delegación territorial de la Junta hoy se han hecho públicos 13 casos positivos pertenecientes a 3 brotes, en principio de origen diferenciado. De los 5 brotes que hoy se han notificado en la provincia de Segovia, 4 pertenecen a la zona básica de salud de Cantalejo, una de las más afectadas por los repuntes de esta enfermedad. Los vecinos de Carrascal del Río hoy solo salen para recibir el correo, comprar el pan y alimentos. Siguen las indicaciones del bando emitido por el ayuntamiento. Se autoconfinan voluntariamente durante los próximos 10 días después de contabilizar numerosos positivos en coronavirus. Nosotros ya llevábamos 10 días viendo que esto se nos iba de las manos. La tienda es la única que está abierta, ¿eh? La alimentación, lo demás está cerrado, claro. Se ha contagiado como la pólvora. Sentimos mal por falta de no poner los medios antes. Preocupados estamos, yo no salgo de casa. En la epidemia no hemos tenido nada y ahora que parece que todavía pasa, pues vuelve otra vez todo. El malestar está latente en este municipio de Las Hoces del Duratón. Sienten que Sanidad llega tarde al notificar los 3 brotes que les afectan y que los 13 afectados que suman en ellos no coinciden con sus cifras. Son más de 30 positivos y casi el resto de la población en seguimiento. Ellos conocen más casos, pero es que muchos también son de desplazados que una vez detectados como positivos han abandonado la población
y el caso contrario se está dando también. A los casos de este municipio se suma otro brote en la localidad vecina de San Miguel de Bernuy. Ambos se encuentran en la zona básica de salud de Cantalejo, una de las más afectadas de la región. Y en Belorado, en Burgos, el brote asociado a una reunión de jóvenes sigue arrojando positivos. Pero eso no es lo más preocupante. Se están dando casos de vecinos que no están acudiendo a las citas para hacerse las pruebas PCR y de otros, Leticia Gutiérrez, que no están guardando el aislamiento. Buenas tardes. Pues la situación es de mucha preocupación en Belorado. Esas palabras ha dicho el alcalde de esta localidad, y es que en la zona básica de salud beliforana se han detectado en un solo día y tras practicarse 66 pruebas PCR, 23 nuevos positivos por coronavirus y todavía quedan más pruebas por realizarse. Desde el Ayuntamiento piden colaboración a las administraciones, en especial a la Guardia Civil, para controlar a la gente que se está saltando las cuarentenas. Preocupación y enfado en Belorado. Gente joven y mayores, que les dicen lo que tienen que hacer y hacen lo que quieren. Que poco a poco van cayendo más. Un segundo brote deja en un solo día 23 nuevos contagios sobre 66 personas. Lo que arroja un resultado altísimo. Al final es más de un 33%, casi un 34% de positivos. Es en toda la zona básica de salud. Se trata de un brote con más afectados que el primero detectado hace 15 días, que dejó 22 positivos. No es que hayamos hecho algo mal, es que hemos hecho algo muy mal. Según denuncian desde el Ayuntamiento y desde el Centro de Salud, la irresponsabilidad está detrás de estos casos. Hay personas que tendrían que estar en cuarentena y se han saltado el aislamiento. Que ha habido algún problema con estas medidas estrictas para estas personas. Creo que es un asunto de extraordinaria gravedad. Por eso piden colaboración para controlar a la gente que no tiene que salir de casa. Hay que ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, tanto por parte sobre todo por parte del Centro de Salud, para que tome las medidas oportunas y en el caso de que tenga que avisar a la Guardia Civil y que tengan que incoarse acciones administrativas o penales contra esas personas, que se haga. Este nuevo brote cancela la programación cultural de los próximos 15 días. La noticia positiva es que en la residencia sus 42 internos han dado negativo en las pruebas PCR. Burgos vuelve a ser la provincia que más casos registra en Castilla y León, que ha sumado hoy 293 casos más que ayer, lo que eleva el total a 30.860. Sorprende la subida en el número de brotes activos, 22 nuevos en las últimas 24 horas, con 908 positivos vinculados. La hipotética remodelación del antiguo Hospital Policlínico de Segovia se ha encontrado en las últimas horas con una objeción de peso y no precisamente política. El Colegio de Geólogos de España recomienda no actuar sobre el terreno en el que se asienta. Se trata de un edificio casi centenario. Se construyó en los años 40 del siglo pasado y si bien, según los geólogos, la estructura externa está en buenas condiciones, no ocurre lo mismo con la estructura interna, cuyos pilares parece que están algo desgastados. Además, el terreno sobre el que se asienta se calificaría como desfavorable, también según los geólogos, para la construcción. Así que cualquier intervención aquí supondría enormes costes y largos periodos de ejecución. ¿Cuál es, por tanto, la alternativa que propone esta institución? Pues construir un nuevo edificio en otro lugar. El aumento de positivos sigue teniendo efectos colaterales, en este caso en forma de medidas restrictivas, como las que ha tomado el Ayuntamiento de la localidad burgalesa de Lerma. Hace 2 semanas suspendió el mercadillo y así sigue, pese al malestar de los vendedores. Los vendedores ambulantes exigen y reivindican poder trabajar, ya que aseguran es el mes más fuerte para ellos. Económicamente esta medida está afectando a 300 personas. Ellos señalan que el mercadillo que se celebra aquí cada miércoles en Lerma es un sitio seguro de compra y que además está al aire libre. Han aprovechado además para proponerle al ayuntamiento reorganizarlo con nuevas medidas higiénicas y de seguridad. Lamentan que esa propuesta no se les haya escuchado. Desde el ayuntamiento nos aseguran que han tenido que tomar esta decisión de suspender el mercadillo debido al aumento de casos de contagios en esta zona de salud. Hay muchísimos establecimientos aquí en Lerma grandes que se está permitiendo que los aforos no se controlen, que las distancias de seguridad en las colas no se controlen, y aquí nosotros, que sí que podemos, porque nadie toca los productos más que nosotros mismos, no dejamos a los consumidores que toquen nada, somos los que vigilamos que las distancias se cumplan, llevamos mascarilla en todo momento y directamente, en vez de escucharnos, directamente nos le han suspendido.
Tras la reunión de ayer con el presidente de la Junta, los alcaldes de los municipios más poblados de nuestra comunidad esperan que el Ejecutivo Autonómico haya tomado nota de sus demandas. Las que más se repitieron fueron las relacionadas con la vigilancia de las restricciones actuales y las peticiones de ayuda ante los sobrecostes provocados por la pandemia. El presidente nos confirmó que vamos a tener dotación presupuestaria a mayores, que en los próximos días se conocerá, todavía no nos pudieron dar cifras. No tenemos mucho más margen de maniobra, ¿no? Y por tanto tampoco tenemos un conocimiento de hasta dónde y cómo llegan los refuerzos que estamos exigiendo, ¿no? Era necesario el compromiso de la Junta, el compromiso de la Consejería de Sanidad y de todos los alcaldes en intensificar esa vigilancia, pues para que se respeten, ¿no?, las medidas de prevención. Esta crisis sanitaria nos está desvelando lo mejor, pero también lo peor de lo que algunos son capaces. Les contamos ahora la historia de Lin, una ciudadana china que lleva más de 16 años en España, pero que a raíz de la pandemia, del confinamiento, ha sufrido en primera persona la agresividad y la xenofobia de sus vecinos. Sus insultos y amenazas le han obligado a salir huyendo de su casa. El infierno de Lin comenzó con pintadas en el ascensor de su edificio, metiéndose con su procedencia. No hablé ascensor y ya ve todos los días mínimo 1 o 2 veces así. Pero la situación se fue agravando y empezó a recibir insultos de sus vecinos. Si tú entras en ascensor te va a decir chinos, huelen fatal, así son todas esas cosas, pero luego son cosas más feas. Que se terminaron convirtiendo en amenazas violentas. Pues con pegarme cuando no está mi marido, así, que me da una paliza. Ella incluso llegó a advertirles que estaba embarazada de 3 meses. Se lo he dicho, digo, no me das esto porque estoy embarazada, sí, pero da igual. Y comenzó a no salir a la calle por miedo a represalias. Pues no salgo de casa sola, nunca. Los hechos están denunciados. Comunicado con la abogada comunidad, pues ella también nos aconsejan que llegue el asunto a juzgado mejor. Hoy han ganado los que increpan. Lin y su marido han abandonado su casa y vivirán de momento en casa de su suegra hasta que encuentren por fin un hogar tranquilo. Los primeros grupos de temporeros llegan a los frutales del Bierzo. Durante varias semanas trabajarán de la mañana a la tarde recogiendo pera con ferencia. Entre mascarillas, geles y distancia de seguridad no siempre posible. Un anticipo de la imagen que veremos entre finales de agosto y principios de septiembre con el inicio de la vendimia. El coronavirus condiciona también los trabajos del campo. Las medidas de seguridad extraordinarias suman laboriosidad a estas tareas. Arranca la campaña de recolección de fruta de calidad en la comarca del Bierzo. 2 parámetros diferentes. Por un lado, la producción, mermada en torno a un 20% por heladas de la pasada primavera. Y también la preocupación de poder colocarla en el mercado ante la crisis económica que ha generado en el consumo en la pandemia por coronavirus. Una pandemia que también está obligando a los agricultores que los temporeros que vienen a esa recolección tengan que cumplir unas normas de seguridad. Hemos visto que se está haciendo de forma estricta. O sea, hay que mantener la distancia con el tema este del COVID y tal, como están las cosas, pero bastante bien lo llevamos. Mascarilla, distancia y hasta el agua individual, todo, distancia de 2 metros, mascarilla, gel. La mascarilla siempre, porque en un sitio así tampoco hay veces que no podemos cuando llevamos las peras de mantener la distancia, entonces hay que llevarla siempre puesta. Se está exportando la carne de porcino, de cerdo blanco a países terceros como China, ¿no? China es uno de los principales compradores y España es el principal exportador. Eso le favorece a la economía segoviana porque después de Lérida, la provincia de Segovia tiene la producción de porcino probablemente más grande de España. Eso sucede en el sector chacinero, un mensaje, una noticia que nos llega desde Segovia, y no llegan informaciones más positivas a las bodegas de la Comunidad. El futuro de las de Castilla y León se complica por los aranceles impuestos por Estados Unidos, aunque la situación podría haber sido incluso peor. Se van a mantener en un 25% durante los próximos 6 meses. Algunos vinos, eso sí, se salvan porque solo afecta a los que tengan 14 o menos porcentaje de graduación alcohólica.
Desde el pasado octubre, los vinos con graduación igual o menor de 14 grados procedentes de España con destino a Estados Unidos tienen un arancel adicional del 25%. Se mantendrá al menos durante los próximos 6 meses, una situación que está agravando la crisis que sufre el sector. El tema de vino tinto han salvado esa primera criba, digamos. Los que sí que se han visto bastante afectados son los vinos blancos de rueda. Este mes se pensaba que se iban a eliminar los aranceles, no se ha conseguido. Por un lado, la buena noticia es que no los han aumentado, ¿no? Porque también se hablaba que querían hacerlos llegar hasta el 100%, lo que está claro que es una medida pues, totalmente desastrosa, ¿no? Estados Unidos es el segundo destino de las exportaciones españolas de vino y el primero fuera de la Unión Europea. De prolongarse esta situación, este mercado estratégico estaría en peligro. A partir de marzo, abril, mayo, las exportaciones a Estados Unidos han ido cayendo en torno a un 34 en marzo, un 22 en abril y un 20 en mayo. Y la línea que va es descendente. No hay otro mercado que pueda acoger los 324 millones de euros que se destinan allí. Desde el sector creen que la Unión Europea debe sentarse a resolver el conflicto. Lo que se está poniendo en cuestión es todo el sistema constitucional de nuestro tiempo. Y no queremos entrar en juegos de ese tipo. Se han oído algunas voces oportunistas en el sentido de proponer una república aprovechando esta situación particular del antiguo rey o del rey emérito, que por cierto ni siquiera está imputado. Con esas palabras se resume el espíritu del manifiesto en apoyo al rey don Juan Carlos que hemos conocido en las últimas horas y que han firmado más de 70 exministros y altos cargos, entre ellos el propio Juan José Laborda, al que escuchábamos. Hoy en Más Noticias se ha confirmado que los restos humanos hallados en el vertedero vizcaíno de Zaldívar son de uno de los 2 trabajadores desaparecidos en el mes de febrero. Según las pruebas de ADN, esos restos óseos encontrados a 23 metros de profundidad pertenecen a Alberto Sololuce, quien tras un derrumbe quedó atrapado en el vertedero junto a su compañero Joaquín. A este operario se le sigue buscando. Desde el principio hemos dicho que íbamos a seguir buscando, que no íbamos a dejar de buscar, menos en aquellas zonas donde considerábamos que podían aparecer los cuerpos. Bueno, ha sido una satisfacción sobre todo de cara a la familia el poder encontrar los restos de Alberto, pero sigue estando una persona desaparecida. El show continúa. Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extra divertidos, que piden ternura. Los extra foodies, que adoran descubrir sabores sorprendentes. Y los extra instagramers, que les apetecen me gustas. Los extra vitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extra exigentes, que no se la juegan con la terneza. Todos tienen algo extraordinario que los une. Los extra tiernos. El Pozo, uno más de la familia. Los vemos en restaurantes, en marquesinas de autobuses o incluso en los escaparates de las tiendas. Estos códigos quieren ser la alternativa rápida y segura a folletos o trípticos en tiempos de coronavirus. ¿Pero qué son y sobre todo cómo se usan? Un experto nos lo aclara. ¿Qué es un código QR? Sus siglas son Quick Response, que es para una respuesta rápida a algo. Simplemente lo que hace es esconder y facilitar el acceso a información, a mucha información, con un golpe de una cámara. ¿Cómo podemos leerlo? Con una cámara podemos acceder a cualquier tipo de información. Desde el Google Play o el Play Store, bajas una aplicación con simplemente poner QR Scan, se baja una simple aplicación que es una cámara un poco concreta que te puede ser capaz de leer ese tipo de códigos. ¿Para qué se usa? Desde teléfonos, direcciones, hacer un seguimiento Google Maps, descargar una aplicación, información de un producto. Hoy en día el código QR viene hasta en los champús, te puede decir hasta su fecha de caducidad, la trazabilidad, dónde fue hecho. ¿Cuáles son sus ventajas? No necesitan tocar nada, se puede leer a distancia, o sea, con que un bar lo tenga en una distancia prudencial, cualquiera puede leerlo con su cámara. Existe desde 1994. ¿La pandemia ha acelerado su implantación? La gente, la verdad es que para la cantidad de años que tiene no lo conoce mucho, ahora se está conociendo más con el COVID, pero bueno, la gente se está relacionando un poquito más con ello.
Esos códigos, los QR, se están empleando en muchos negocios de hostelería y sobre todo de restauración. Abundan en la imagen de seguridad que quieren trasladar los propietarios de estos establecimientos. Son realmente un medio más higiénico de presentar su oferta sin necesidad del contacto que implicaban las cartas de papel. En esta habitación, un cartel nos da la bienvenida. Una aplicación, una app, de allí puede reservar todo lo que quiere dentro del hotel. Reserva su hora para comer, reserva su horario para piscina. Está en contacto directo con el hotel, interesa sobre todo para acceder a zonas comunes. Donde ahora el aforo lo hemos limitado y hay unas franjas horarias donde pueden entrar los clientes. Es un cambio sustancial que ha llegado principalmente a la restauración. Con una sola foto tienen la carta en su mano. Era obligatorio casi no poner cartas. Necesitábamos un formato que la gente lo pudiera ver propio en su móvil, no tocar nada. La acogida entre los clientes está siendo buena. Hay gente que lo hace más fácil, pues, gente más joven, gente más habituada, y hay gente más mayor, pues le cuesta un poquitín más, pero le gusta, al final le gusta. Y supone que los dueños puedan modificarla en tiempo real, por ejemplo, si se quedan sin un producto. La empresa de Óscar apostó por esta conversión. Para que las cartas se vean en un móvil de la mejor manera posible, que sean legibles, que no tenga que andar la gente ampliando y que sea, pues eso, práctica y fácil de usar. Y no solo nos muestra el precio. Tú puedes incluir un vídeo del plato, puedes escribir cómo se cocina. Esta tecnología existe desde hace años, pero la pandemia ha acelerado su implantación. Valladolid no renuncia este año al concurso nacional de pinchos. La ciudad asume el reto, confía en que el coronavirus lo permita y ya ha abierto el plazo para seleccionar a los participantes. Está en marcha y se celebrará previsiblemente, si la situación sanitaria lo permite, los días 9 y 10 de noviembre en esta cúpula del Milenio. Por 16º año consecutivo, la capital del Pisuerga organiza esta cita gastronómica con los cocineros de toda España. La convocatoria está abierta hasta el día 6 de octubre. Se pueden inscribir todos los cocineros que deseen participar. Siempre primamos la salud, por supuesto. Si tenemos que posponer algo, lo pospondremos. En principio, de momento, lo estamos preparando todo para que se celebre y además queremos reactivar la economía en la ciudad. No tiene por qué pasar nada. Si la gente guarda sus distancias, lleva sus mascarillas y hay un control sanitario, hay que seguir adelante. Esto que ven son el realejo de la reina Juana y un virginal de 1579, dos instrumentos de valor incalculable que permanecían en el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, en Valladolid. Los han trasladado al Palacio Real de Madrid para analizar su estado y restaurarlos. Formarán parte del futuro Museo de las Colecciones Reales de Madrid. Cuántos tesoros y a veces desconocidos. Les proponemos ahora que dejen volar la imaginación y se metan con nosotros en Alas, la última creación de la compañía de títeres segoviana María Parrato. ¡Excelencia! Anoche realizaron el preestreno en el Fetal, en Hurones de Castroponce, en Valladolid, que entra ya en su recta final. Manos, cuerpos, objetos y sombras abordan la discapacidad a través de la historia de unos niños. Con la creación de María Parrato, Premio Nacional de las Artes Escénicas desde el Festival de Teatro Alternativo, nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes, más información esta tarde y mañana a las 2:30. Adiós. Señor.